Soy Leire, vivo en el barrio de Ariznabarra y soy profesora de la escuela pública del mismo barrio, de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues desde hace un tiempo empecé a ilusionarme con una idea, ¿no? Y es hacer un mural o unos cuantos murales en principio en las paredes de nuestro barrio, ¿no? Y es que llevo viendo que no pocas fachadas del barrio pues están envejecidas y bastante deterioradas, por no decir pues, sucias. Y bueno, y al mismo tiempo pues cada vez se ven más grupos de jóvenes desempleados que estoy segura de que saben hacer cosas, pero quizás no hayan encontrado, ¿no? Pues su oportunidad o su ocasión, ¿no? Y además, nuestro barrio cada vez recibe familias de muchas partes del mundo y cada vez pues, se hace más necesario tener espacios en común y proyectos que compartir. Entonces, bueno, pues creo que esta idea pues, podría servir para que a través de esta actividad artística, pues como la de crear un mural juntos, pues pudiéramos fomentar esta participación de todos estos grupos que he mencionado y, bueno, y todas aquellas personas del barrio que tuvieran ilusión de hacer algo así. Y bueno, y digo lo de la ilusión porque quizás sea lo único necesario pues, para participar en algo así. Es algo en lo que cada uno podría, desde donde esté y esté cómodo, pues hacer algo. Unos podrían pintar, otros podrían acompañar, otros, no sé, cocinar e incluso mirar, porque mirar también es un modo de participar de una experiencia, ¿no? Y bueno, pues creo que podría ser una experiencia bonita en la que, bueno, pues pudiera quedarse pues una huella allí durante un tiempo y uno pudiera sentirse satisfecho de algo bueno, ¿no? De algo compartido y constructivo. Y bueno, pues no mucho más. Resumiendo, pues sería una obra de arte en nuestro barrio, un empleo, aunque en corto plazo, pero para unos cuantos jóvenes del barrio. Y bueno, pues sería un proceso de participación abierto en el que podrían encontrarse escuelas del barrio, públicas y concertadas, comercios, colectivos, asociaciones, diferentes asociaciones. Y bueno, y cualquier persona que quisiera poder aportar su granito de arena, ¿no? Bueno, yo tampoco he hecho, no sé, me he arrancado yo sola en esto sin saber muy bien a dónde me iba a llevar. Fue una sorpresa que fuera viable y bueno, pues sí que en las últimas semanas he estado un poco recorriéndome el barrio y la gente sí que se le ve con mucha ilusión. Tampoco yo sé decir mucho más en qué cómo podría articularse esto, pero bueno, pues tanto los comercios, los bares, la asociación de vecinos se ilusionó terriblemente con la idea, los de la asociación de tercera edad de Ariznabarra también. Entonces, bueno, pues estamos, y también vecinos que vive por aquí y que, bueno, pues que yo creo que, bueno, pues podría ser algo bonito. Y bueno, pues me gustaría acabar diciendo que creo que el arte es algo que nos hace humanos y que él puede hacer de nosotros mejores personas, ¿no? Porque permite que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, que falta nos hace, y también a las personas de alrededor. Así que creo que debiera estar más presente en nuestras vidas y creo que las instituciones podrían ayudar en ello. Eskerrik asko, aukera hau emateagatik, eta hurrengo arte. Bueno, algunas. Bueno, no sé si se ha visto en la primera imagen que el técnico. Ah, sí. Bueno, en la primera imagen se veían como ideas posibles, porque ahora andamos todos mirando paredes por el barrio. Ninguna de las que aparecían tiene por qué ser necesariamente, eso ya se vería si luego la gente lo vota, ya se vería pues, ¿no? cuál podría ser. No sé, para mi sorpresa también se puede hacer un mural en las fachadas de ladrillo y
y bueno, pues incluso pudiera aportar cierta calidad a la fachada del barrio, o sea, o del bloque, ¿no? Cosa que bueno, que puede animar también a los vecinos de ese bloque a dar el sí. Y bueno, sí, bueno, este es un ejemplo de un mural que se hizo en otro barrio de Vitoria, entre personas mayores, y como veis están pintando en un aula, porque, claro, pues para ellos igual resulta más complicado subirse a un andamio. Entonces, bueno, parece ser que podría hacerse de diferentes formas. Entonces, bueno, son telas que luego se subirían a la fachada. O sea, que por eso podrían también incluso participar personas mayores, o sea, gente de todo tipo.